El 12 de abril de 2019, agentes de policía del Condado de Madrid en el estado de Castilla y León recibieron una orden de registro para la casa número 47 en la calle Olmo, en la ciudad de Alcalá de Henares. La casa de 3 pisos con cerca blanca y césped bien cuidado no se diferenciaba en modo alguno de otras casas en esta respetable zona. El propietario de la casa, Rodrigo García, de 54 años, profesor de física en la universidad local, no estaba presente durante el registro. Se encontraba bajo custodia por evasión de impuestos. Lo que los policías descubrieron en el sótano de la casa de García hizo que incluso agentes experimentados solicitaran refuerzos y apoyo psicológico. Según el informe del investigador Manuel Pérez, quien dirigió la operación, ninguno de los oficiales presentes estaba preparado para lo que vieron. La técnica criminalista Ana Martínez, quien había trabajado 26 años en la policía, confesó más tarde en una entrevista: «Nunca olvidaré ese olor y esos ojos que nos miraban fijamente desde la oscuridad». Pero, ¿qué llevó a la policía a la casa de la calle Olmo si Rodrigo García fue arrestado originalmente por fraude fiscal? La historia comenzó 3 años antes, y el papel central no lo desempeñaron agentes federales, sino vecinos que empezaron a notar extrañezas. La calle Olmo era considerada una de las zonas más prestigiosas y tranquilas de Alcalá de Henares. Las casas aquí se transmitían de generación en generación, y la mayoría de los residentes se conocían desde hacía décadas. La aparición de Rodrigo García en el año 2016 despertó cierta curiosidad, pero no preocupación. El nuevo vecino parecía algo reservado, pero educado y culto. Se mudó en mayo de 2016, recuerda Marta Jiménez, una jubilada de 72 años que vive enfrente. Mi esposo y yo le llevamos un pastel para darle la bienvenida. Rodrigo nos agradeció e incluso nos invitó a tomar té. Algunos días después, una persona normal, algo nerviosa, hablaba mucho de su trabajo, nada sospechoso. García se adaptó rápidamente a la vida pausada del vecindario, enseñaba física en el instituto local, dirigía un círculo científico para estudiantes de secundaria y ocasionalmente asistía a eventos locales. La única peculiaridad que notaron los vecinos fue su excesiva precaución. García instaló un avanzado sistema de seguridad con varias cámaras y sensores de movimiento en su casa. Los primeros sonidos inusuales los escucharon los vecinos aproximadamente 3 meses después de la mudanza de García. Carmen y José Pérez, cuya casa estaba a 2 edificios de distancia de la número 47, fueron los primeros en notar los extraños ruidos. No era realmente un llanto, precisa José Pérez, más bien un sonido amortiguado similar a la voz de un niño que repetía algo monótonamente. Pensamos que era el televisor o la radio. Eran cerca de las 11 de la noche, estábamos sentados en el patio trasero. La familia Pérez no le dio importancia. En la zona vivían suficientes familias con niños y el sonido no era particularmente fuerte o inquietante. Sin embargo, unas semanas después volvieron a escuchar un ruido similar, esta vez más claro. Estaba seguro de que el sonido venía de la casa de García, dice José, pero él vivía solo, no tenía hijos, ni siquiera vi que le visitaran invitados con niños. Para diciembre de 2016 los ruidos se volvieron regulares. Ahora también los escuchaban otros vecinos, especialmente aquellos cuyas casas estaban más cerca de la de García. El tipo de ruidos también cambió. Lo que antes sonaba como un habla monótona, ahora a menudo sonaba como llanto o sollozos. Los ruidos casi siempre comenzaban después de las 10 de la noche y podían durar hasta el amanecer. Empezamos a bromear diciendo que García tenía un fantasma en la casa, recuerda Teresa Rodríguez, la vecina del lado izquierdo. Pero las bromas terminaron rápidamente cuando mi esposo escuchó claramente una voz infantil que gritaba: «¡Ayuda!». Eso fue en febrero de 2017, alrededor de las 2 de la madrugada. Los Rodríguez llamaron a la policía, pero los agentes que llegaron no encontraron nada sospechoso. García estaba en casa, dejó entrar a los policías y les mostró las habitaciones principales. Explicó que recientemente había instalado un cine en casa en el sótano y que los vecinos posiblemente estaban escuchando sonidos de películas. Los policías no tenían una orden de registro para toda la casa y no bajaron al sótano. Después de la visita policial, los ruidos cesaron durante algunas semanas.
Los vecinos decidieron que sus temores eran infundados y el incidente gradualmente cayó en el olvido. Sin embargo, en abril de 2017, Isabel Jiménez, mientras regaba flores temprano en la mañana, notó a García llevando varias cajas grandes desde su auto a la casa. Las cajas tenían agujeros, como para transportar animales. Recuerda, pensé que habría adquirido un perro o un gato. Cuando le preguntó al respecto, se puso notablemente nervioso y dijo que era equipo para su laboratorio. Después de eso, se fue rápidamente. En los meses siguientes, los vecinos notaron más peculiaridades. García comenzó a pedir mucha más comida de la que una persona podría consumir. Los mensajeros entregaban paquetes regularmente en el patio. Aparecieron bolsas de basura que García, por alguna razón, no llevaba al vertedero local sino a algún lugar en su camioneta. Pero lo más inquietante fue la reanudación de los ruidos nocturnos. Ahora era definitivamente un llanto infantil, afirma Carmen Pérez, y no una sola voz. A veces parecía que había varios niños allí, y ellos, no sé cómo decirlo con más precisión, hablaban en su propio idioma. El sonido venía de algún lugar abajo, posiblemente del sótano. A finales de 2017, varias familias se dirigieron independientemente de nuevo a la policía. Esta vez los agentes tomaron las denuncias más en serio, pero nuevamente no encontraron nada sospechoso. Al inspeccionar la casa de García, el propietario fue educado, mostró el sótano, donde efectivamente había un cine en casa y un pequeño laboratorio científico relacionado con su trabajo. El investigador que realizó la inspección notó la excesiva limpieza y organización en la casa, pero eso no era motivo de sospecha. Después de la segunda visita policial, Rodrigo García se volvió aún más reservado. Dejó de participar en eventos públicos, rara vez salía de casa excepto para ir al trabajo, y construyó una valla adicional en el patio trasero. Los ruidos nocturnos se volvieron más silenciosos, pero no cesaron por completo. Empezamos a dudar de nuestra propia cordura, confiesa Teresa Rodríguez. Quizás realmente eran sonidos de películas, o tal vez desarrollamos una paranoia colectiva. La policía revisó la casa 2 veces y no encontró nada. La situación permaneció sin cambios durante otro año. Los vecinos ocasionalmente escuchaban ruidos extraños, pero ya no llamaban a la policía porque no le veían sentido. Rodrigo García continuó llevando una vida retraída, aunque enseñaba conscientemente en la universidad y no violaba ninguna ley obvia. Sin embargo, en enero de 2019 ocurrió un incidente que cambió el curso de los acontecimientos. Durante una fuerte tormenta, hubo un corte de energía momentáneo en el área. Los sistemas de seguridad, incluidas las cerraduras electrónicas en la casa de García, se desactivaron temporalmente y justo en ese momento, los vecinos escucharon algo que era imposible ignorar. En la noche del 24 de enero de 2019, una fuerte tormenta pasó por Alcalá de Henares. A las 23:47, un rayo cayó sobre un transformador que abastecía a varias calles, incluida la calle Olmo. La electricidad se cortó durante 18 minutos. Para la mayoría de los residentes, esto fue solo una pequeña molestia, pero para Rodrigo García fue una catástrofe. Nunca olvidaré esos gritos, dice David Rodríguez, esposo de Teresa. Tan pronto como se apagaron las luces de la casa de García, salió un sonido como si niños estuvieran gritando al mismo tiempo, no por miedo, sino como si hubieran visto una oportunidad y estuvieran tratando de llamar la atención. Los gritos eran tan claros que prácticamente todos los vecinos en un radio de 5 casas los oyeron. Algunos corrieron a la calle con linternas para entender qué estaba pasando. En la oscuridad, vieron a Rodrigo García corriendo en pánico alrededor de su casa, revisando puertas y ventanas. Estaba gritando por teléfono. Recuerda José Pérez, algo como, el sistema falló, ven inmediatamente, podrían escapar. Cuando nos notó, terminó la llamada inmediatamente, y corrió hacia la casa. Después de unos minutos, un todoterreno negro sin matrícula entró en el patio de García. 2 hombres vestidos de negro salieron del vehículo y entraron rápidamente en la casa. Para entonces, los gritos ya habían cesado. La electricidad se restableció 10 minutos después de la aparición de los extraños. El todoterreno se marchó 1 hora después. A la mañana siguiente, los vecinos se reunieron en el patio de los Pérez y decidieron llamar a la policía nuevamente. Esta vez informaron no solo de los sonidos extraños, sino también de la reacción de pánico de García ante el corte de electricidad y la visita de desconocidos en medio de la noche. El investigador Manuel Pérez, quien tomó la denuncia, se la tomó muy en serio. Solicitó acceso a las grabaciones de las cámaras de vigilancia de las casas vecinas y entrevistó a todos los residentes de la calle.
Sin embargo, para una investigación completa, se necesitaban razones más sustanciales que sonidos extraños y comportamiento sospechoso. No teníamos suficientes pruebas para obtener una orden de registro, explica Pérez en su informe. Las verificaciones anteriores no habían revelado infracciones. Comenzaron con una vigilancia encubierta de la casa y una verificación del pasado del señor García. La verificación de la identidad de Rodrigo García reveló algunos detalles interesantes. Efectivamente tenía un doctorado en física y una carrera impresionante en el ámbito académico. Sin embargo, en su biografía había un vacío de 5 años de 2011 a 2016. No había información sobre él durante este periodo. Justo antes de este vacío, trabajaba en un laboratorio de investigación privado en Barcelona, pero renunció sin explicación. Otro indicio era la factura de electricidad. En los últimos 3 años, el consumo de electricidad en la casa de García superaba 4 veces el nivel promedio de la zona. Aunque vivía solo, tal consumo podría explicarse por el funcionamiento de equipos de alto consumo energético, como refrigeradores industriales o sistemas de soporte vital. A mediados de febrero de 2019, el investigador Pérez recibió una llamada de Isabel Jiménez, quien informó que había visto a García sacando varias bolsas negras grandes de la casa y cargándolas en su camioneta en plena noche. Logró fotografiar esto con su teléfono. No podía dormir y vi las luces de los faros, cuenta Jiménez. Rodrigo estaba arrastrando estas bolsas y ellas se movían. Temía que pudiera haber alguien dentro, así que tomé una foto. El examen de las imágenes no pudo confirmar de manera concluyente que hubiera un ser vivo en las bolsas, pero intensificó las sospechas de la policía. Pérez solicitó una orden para rastrear los movimientos del vehículo de García mediante GPS y obtuvo permiso para instalar cámaras ocultas dirigidas hacia su casa desde propiedad pública. El 1 de marzo de 2019, la vigilancia produjo el primer resultado serio. Las cámaras grabaron a García llevando un pequeño bulto que parecía un niño envuelto en una manta fuera de la casa en medio de la noche y entregándoselo a una persona enmascarada que esperaba en el mismo modelo de todoterreno negro que había llegado la noche del apagón. La calidad de la imagen no permitía decir con certeza que fuera un niño, explica Pérez, pero el tamaño y la forma del bulto, así como el extremo cuidado con el que García lo llevaba, nos llevaron a actuar inmediatamente. La policía comenzó a seguir al todoterreno, pero lo perdió en la zona industrial de la ciudad. Los intentos de identificar al propietario a través de cámaras de vigilancia de tráfico fueron infructuosos. Como se descubrió más tarde, el vehículo utilizaba una tecnología para ocultar las matrículas. A mediados de marzo, el investigador Pérez había recopilado suficientes indicios para solicitar una orden de registro para la casa de García, pero decidió primero encontrar pruebas más directas. Organizó una visita no oficial de los servicios sociales que supuestamente realizaban una verificación rutinaria de los sistemas de protección contra incendios en el área. Quería que alguien oficial entrara a la casa sin previo aviso, explica Pérez. Un trabajador social podría notar algo sospechoso sin alarmar a García. María Rodríguez, una inspectora de servicios sociales, visitó la casa número 47 de la calle Olmo el 20 de marzo. García la dejó entrar a regañadientes, pero se negó categóricamente a mostrarle el sótano, alegando que se estaban realizando renovaciones allí y que no era seguro estar allí. Mientras Rodríguez inspeccionaba los pisos superiores, notó varias anomalías. Primero, había una cantidad anormalmente grande de alimentos para bebés en el refrigerador. Segundo, vio ropa infantil de varios tamaños en el armario de la habitación de invitados. Tercero, sobre la mesa de la cocina había guantes médicos y varias jeringas sin agujas. La observación más inquietante la hizo Rodríguez cuando pasó junto a la puerta cerrada del sótano. Escuché un crujido, dice en su informe, como si alguien se estuviera moviendo silenciosamente en la habitación, y luego un sonido que parecía un murmullo infantil pero muy extraño e indistinto. Cuando le preguntó a García si había niños en la casa, él se puso nervioso y dijo que a veces sus sobrinos venían de visita y que guardaba cosas para ellos. La visita terminó rápidamente, pero la información recopilada por Rodríguez fue crucial para obtener una orden de registro. Sin embargo, antes de que la policía pudiera actuar, ocurrió otro incidente. El 28 de marzo, alrededor de las 2 de la madrugada, los vecinos escucharon fuertes ruidos provenientes de la casa de García.
El sonido recordaba a cristales rompiéndose, seguido de un grito infantil amortiguado. Llamé inmediatamente al 911, dice David Rodríguez. La operadora dijo que una patrulla estaba en camino, pero mientras llegaba la policía, vi por la ventana cómo Rodrigo salía corriendo de la casa, subía al auto y se marchaba a gran velocidad. Los policías que llegaron constataron que la ventana trasera de la casa, que daba al sótano, estaba rota. Esto les dio el derecho legal de entrar en la casa sin una orden de registro para verificar una posible intrusión. Los agentes entraron por la puerta trasera y comenzaron la inspección. En el sótano, descubrieron signos de lucha y pequeñas gotas de sangre en el suelo que conducían hacia la salida. Sin embargo, no se encontraron personas ni evidencias claras de un crimen. La casa quedó bajo vigilancia y se emitió una orden de búsqueda contra Rodrigo García. Su automóvil fue encontrado abandonado a 80 kilómetros de Alcalá de Henares, junto a una estación de autobuses. La revisión de los registros mostró que una persona que se parecía a García había comprado un billete a Barcelona el 5 de abril de 2019. Rodrigo García fue detenido en el aeropuerto de El Prat cuando intentaba salir del país con un pasaporte falso. Inicialmente fue arrestado por falsificación de documentos y evasión de impuestos, cargos que eran más fáciles de probar. Esto dio tiempo a los investigadores para recopilar pruebas más graves. Tras el arresto de García, el investigador Pérez finalmente obtuvo una orden de registro completa para la casa número 47 de la calle Olmo. El 12 de abril, un equipo de investigadores entró en la casa y prestó especial atención al sótano, el lugar de donde presumiblemente provenían los misteriosos ruidos durante los últimos 3 años. Lo que los policías vieron al bajar las escaleras cambió para siempre su concepción de la crueldad humana. El sótano de la casa número 47 de la calle Olmo constaba de 3 habitaciones. La primera habitación, a la que conducían las escaleras desde la planta baja, estaba efectivamente acondicionada como cine en casa y pequeño laboratorio, exactamente lo que los policías habían visto en controles anteriores. En esta parte del sótano no había nada sospechoso, excepto una puerta metálica inusualmente resistente en la pared trasera. Esta puerta parecía completamente fuera de lugar en una vivienda, recuerda el investigador Pérez. Acero industrial, cerradura electrónica, aislamiento térmico. Una puerta así se esperaría más bien en un centro de investigación o en una cámara de banco. No se encontraron las tarjetas llave para la puerta, pero los técnicos criminalistas pudieron eludir la protección electrónica. Detrás de la puerta había una habitación de unos 30 metros cuadrados acondicionada como un laboratorio médico de alta tecnología. Las paredes estaban revestidas con material de aislamiento acústico. Aquí había ordenadores, equipos médicos, frigoríficos con medicamentos y muestras de sangre. En las mesas había cuadernos llenos de fórmulas, gráficos y notas con la letra de García. La mayor parte de los registros estaba cifrada, pero algunas páginas contenían texto comprensible, descripciones de experimentos, observaciones, dosificaciones de medicamentos, información sobre algún tipo de sujetos numerados del 1 al 17. Informa la criminalista Laura García. Descripciones de reacciones a diversos estímulos, cambios de comportamiento tras la administración de preparados, mediciones de actividad cerebral. Todo parecía investigación científica, pero realizada con evidente violación de cualquier norma ética. Sin embargo, lo más inquietante se descubrió tras la tercera puerta. A diferencia de la sólida puerta metálica entre la primera y segunda habitación, esta puerta era de madera común con una pequeña ventana de cristal reforzado. En ella colgaban 6 cerraduras pesadas. Detrás de esta puerta había una habitación que en el informe policial se denominó celda de alojamiento. La habitación, de unos 40 metros cuadrados, estaba dividida en secciones por mamparas transparentes. Cada sección contenía una cama fijada al suelo, instalaciones sanitarias básicas y un comedero similar a los utilizados en zoológicos. En 3 secciones había personas en el momento del registro, pero no las que los agentes esperaban. Estábamos preparados para encontrar niños secuestrados, a juzgar por los ruidos que habían oído los vecinos, dice Pérez. En su lugar, encontramos adultos, pero en un estado extremadamente inusual. En la primera sección había un hombre de unos 30, en la segunda, una mujer de unos 20, en la tercera, otro hombre mayor, posiblemente de 40. Los 3 tenían las características físicas de adultos, pero se comportaban como niños pequeños. Cuando la policía entró en la habitación, no mostraron ni miedo ni sorpresa. En lugar de eso, comenzaron a emitir sonidos similares al balbuceo de niños pequeños que intentaban hablar.
Se movían torpemente, como si no pudieran controlar completamente sus cuerpos. En sus rostros se había congelado una expresión de curiosidad infantil. Llevo 26 años en la policía, y esto es lo más extraño que he visto jamás, confiesa Pérez. Estas personas eran físicamente adultas, pero se comportaban como niños menores de 3 años. No estaban imitando, realmente se comportaban como si sus mentes hubieran sido alteradas. El equipo médico llamado al lugar confirmó que los tres estaban bajo fuerte influencia psicofarmacológica. Presentaban marcas de numerosas inyecciones, desnutrición crónica y de una estancia prolongada en un espacio cerrado. Según estimaciones preliminares, habían pasado al menos 2 años en el sótano. La identificación de estas personas se convirtió en tarea prioritaria. En la sala de alojamiento no había objetos personales ni documentos. En cada sección solo colgaba un cartel con un número y una fecha. Sujeto 462 Siche. Sujeto 9, sujeto I-98. En el laboratorio se encontraron registros médicos para cada sujeto. Contenían información sobre signos vitales, procedimientos realizados y preparados administrados. Sin embargo, lo más impactante fueron las notas de García sobre el progreso de la regresión y la reducción mental a un estado infantil. A juzgar por estos registros, García intentaba deliberadamente hacer retroceder a personas adultas a un estado infantil, explica la doctora Eleonora Fisher, una psiquiatra incorporada a la investigación. Utilizaba una combinación de medicamentos psicotrópicos, hipnosis, privación sensorial y técnicas experimentales que aún no comprendemos completamente. En la investigación posterior del laboratorio se descubrieron cientos de horas de grabaciones de video. En ellas, García realizaba sesiones con los sujetos, les administraba diversos preparados y conducía experimentos sobre percepción y memoria. Las grabaciones estaban fechadas desde junio de 2016, prácticamente inmediatamente después de su mudanza a la calle Olmo. En una de las cajas fuertes, los investigadores descubrieron documentos personales de los sujetos. Se trataba de personas que habían desaparecido en varios estados durante los últimos 3 años. El sujeto 4 resultó ser Michael Dorsey, un programador de 32 años de Valencia, que había desaparecido durante un viaje de negocios a Madrid. El sujeto 9 era Sarah Klein, una enfermera de 26 años de Zaragoza, que había desaparecido en el camino del trabajo a casa. El sujeto 13 era Thomas Baker, un sin techo de 43 años de Sevilla, cuya desaparición nadie había denunciado. García eligió deliberadamente a personas que o bien no serían buscadas o bien serían buscadas lejos de Alcalá de Henares, observa el investigador Pérez. La mayoría de las víctimas eran solitarios, sin fuertes vínculos sociales. Viajaban frecuentemente o llevaban un estilo de vida irregular. Sin embargo, el descubrimiento más perturbador esperaba a la policía en el rincón más alejado del laboratorio. En un refrigerador separado, asegurado con una cerradura codificada, se guardaban muestras de tejido etiquetadas como sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, etc. Los médicos forenses confirmaron que se trataba de tejido humano. Básicamente, encontramos evidencia de que al menos 17 personas pasaron por el laboratorio de García, explica Pérez. ¿Dónde están las otras 14 y qué les sucedió? Esa se convirtió en la pregunta principal de la investigación. Una respuesta parcial fue encontrada en el cuaderno de García, donde describía detalladamente la conclusión de los experimentos con sujetos fallidos. Según estos registros, muchos sujetos no resistieron los procedimientos aplicados a ellos. Algunos murieron por sobredosis de preparados, otros desarrollaron daños cerebrales irreversibles, mientras que otros mostraron formas inaceptables de regresión. Probablemente se llevaba los cuerpos de los sujetos fallidos en aquellas bolsas que vieron los vecinos, supone Pérez. Encontramos registros de viajes a áreas remotas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Hemos iniciado una búsqueda allí. Los 3 sobrevivientes fueron llevados a una clínica médica especializada. Su condición fue evaluada como físicamente estable, pero psicológicamente extremadamente grave. Un examen inicial reveló que estuvieron expuestos a una acción prolongada de una combinación de sustancias psicotrópicas potentes, muchas de las cuales no estaban aprobadas para uso clínico. Estos preparados literalmente reescribieron la química de sus cerebros, explica el Dr. Javier Álvarez, neurocientífico encargado del tratamiento. No pretenden ser niños. Realmente perciben el mundo con las capacidades cognitivas de un niño de 3 años. Al mismo tiempo han conservado algunas habilidades motoras de adultos, lo que crea una disonancia inquietante.
Con el desciframiento de los registros de García, quedó claro que estaba realizando experimentos de regresión mental, intentaba devolver el cerebro adulto a un estado infantil. Los motivos de estos experimentos permanecieron poco claros hasta que los investigadores descubrieron un diario personal escondido en un compartimento detrás de una estantería en el dormitorio de García. El diario arrojó luz sobre la historia de un hombre al que los vecinos simplemente consideraban un científico retraído. El diario de Rodrigo García comenzó con una entrada del 4 de septiembre de 2011, una fecha que coincidía con el inicio de un vacío de 5 años en su biografía oficial. Hoy he perdido a Sofía. Los médicos dicen que no hay esperanza, su cerebro está dañado irreversiblemente. Mi niña ahora es solo una cáscara, pero sé que todavía está ahí dentro. Encontraré una manera de traerla de vuelta. Sofía García, la hija de 7 años del sospechoso, murió en 2011 en un accidente automovilístico, explica el investigador Pérez. Estuvo en coma durante 3 meses antes de que García tomara la decisión de retirar el soporte vital. Las entradas siguientes en el diario revelaron la historia de una persona obsesionada por el dolor que se negaba a aceptar la muerte de su hija. García comenzó utilizando su experiencia científica para estudiar el funcionamiento del cerebro, la neuroplasticidad y las posibilidades de restaurar funciones cognitivas. Inicialmente actuó dentro de la ley, trabajó en centros de investigación y cooperó con científicos que estudiaban lesiones cerebrales, pero en 2013 el tono del diario cambia. García escribe sobre la estupidez de la ciencia oficial, las restricciones éticas que frenan el progreso y la necesidad de actuar independientemente. Menciona una teoría que se convirtió en la base de sus experimentos posteriores. Si es imposible restaurar el cerebro dañado de un adulto, podría ser posible devolverlo a un estado infantil más plástico e iniciar la recuperación desde allí. En esencia, estaba tratando de encontrar una manera de reiniciar neuroquímicamente el cerebro de un adulto al estado de un niño, explica el Dr. Álvarez en su lógica distorsionada. Esto debería crear una pizarra en blanco sobre la cual podría restaurarse la personalidad de su hija fallecida. En 2014, las entradas del diario se vuelven más concretas. García escribe sobre los primeros experimentos con animales realizados en el garaje de una casa alquilada en un suburbio de Salamanca. Describe combinaciones de medicamentos que muestran resultados alentadores en la reducción de funciones cognitivas a un estado primitivo. Para 2015, pasa a pruebas de campo en humanos. Las primeras víctimas son personas sin hogar, a quienes atrae con la promesa de comida y dinero. En el diario, describe fríamente cómo les administra preparados y observa su reacción. La mayoría de estos sujetos iniciales mueren por sobredosis o efectos secundarios imprevistos. En este periodo, aún no tenía un lugar adecuado para el alojamiento a largo plazo de los sujetos de prueba, señala Pérez. Según los registros, simplemente se deshacía de los cuerpos arrojándolos al río Guadalquivir o enterrándolos en el bosque. En la primavera de 2016, García decide que necesita una base permanente para sus experimentos. Vende su casa en Salamanca, compra un nuevo hogar en la tranquila zona de Madrid y configura el sótano como laboratorio. En el diario, planifica detalladamente la remodelación del espacio, el sistema de seguridad y los métodos de insonorización. Paralelamente a la instalación del laboratorio, García desarrolla un protocolo experimental más sofisticado. Escribe sobre 3 fases de regresión. Primero, la degradación de la personalidad mediante presión psicológica e influencia farmacológica. Luego, la regresión cognitiva con la ayuda de preparados especiales. Y finalmente el imprinting, la implantación de nuevas habilidades básicas y patrones de comportamiento. En este punto, ya había cruzado ampliamente el límite de la simple locura, comenta el Dr. Álvarez. Creó una metodología pseudocientífica con gráficos, tablas y un sistema de evaluación. Era ciencia loca, pero realizada con una metodología aterradora. En los registros posteriores a la mudanza a Madrid, García menciona regularmente a sus sujetos, sus progresos o fracasos, y describe cómo mejora sus métodos, cambia dosis y combina preparados. Para 2018, considera que ha logrado una regresión mental estable en varios sujetos de prueba. El sujeto 9 muestra signos constantes de funcionamiento cognitivo al nivel de 30 a 36 meses, leemos en una entrada de noviembre de 2018. Reconoce formas simples, utiliza lenguaje básico y muestra reacciones emocionales apropiadas para su edad,
La preparación para la tercera fase está completa. La tercera fase, según el diario, era la parte más inquietante del plan de García. Pretendía cargar los recuerdos y la personalidad de su hija en los adultos regresionados. Para este fin, recolectó ADN de Sofía, de objetos personales conservados, estudió neurotecnologías para la estimulación de la memoria y experimentó con sustancias psicodélicas que, según él, podrían abrir la mente para el imprinting. El objetivo final no era solo hacer retroceder a los adultos a un estado infantil, explica el Dr. Álvarez. Quería crear un recipiente vacío que luego pudiera recibir la personalidad de su hija. Básicamente quería recrear a Sofía en el cuerpo de otra persona. García nunca alcanzó este objetivo. Sus experimentos llevaron a varias formas de regresión, pero ninguno de los sujetos se convirtió en el recipiente perfecto. Algunos perdieron todas las funciones cognitivas y cayeron en un estado casi vegetativo, otros conservaron fragmentos de su personalidad adulta, lo que García denominó contaminación. Un tercer grupo desarrolló síntomas psicóticos imprevistos. En enero de 2019, después de un corte de energía y un incidente que casi condujo a la fuga de los sujetos, el tono del diario cambia. García escribe sobre el descubrimiento inevitable y la necesidad de completar el trabajo o trasladarlo a un lugar más seguro. La última entrada es del 27 de marzo de 2019, un día antes de su huida. Mañana trasladaré a ese sujeto, ella está más cerca del objetivo, los demás son fracasos, de ellos debo deshacerme, es demasiado arriesgado mantenerlos aquí. White ha vuelto a llamar a la policía, la casa está siendo vigilada, debo actuar rápido. Precisamente esta entrada no pudo ser implementada completamente por García. Al parecer planeaba eliminar a 2 sujetos restantes y llevar a la mujer más exitosa a otro lugar, pero un incidente desconocido, posiblemente un intento de fuga de uno de los sujetos, resultó en una ventana rota, una llamada de emergencia a la policía y la apresurada partida de García. Paralelamente a la investigación del diario, los investigadores procesaban otras pruebas. El rastreador GPS en el auto de García, instalado en febrero, permitió reconstruir sus rutas de los últimos 2 meses. Despertaron especial interés los viajes regulares a una zona remota del Parque Nacional de Doñana. El 18 de abril de 2019, un grupo de búsqueda con perros rastreadores descubrió varias tumbas profundas en esta área. En las siguientes 2 semanas, se encontraron los restos mortales de 7 personas en diferentes estados de descomposición. Los médicos forenses determinaron que todos murieron por causas similares, una combinación de preparados que causaron paro cardíaco o insuficiencia respiratoria. Estas personas eran los experimentos fallidos de García, dice Pérez. Cuando ya no cumplían con sus criterios o su alojamiento se volvía arriesgado, se deshacía de ellos. La identificación de los cuerpos tomó varios meses. 5 de las 7 víctimas pudieron ser identificadas. Eran personas reportadas como desaparecidas en varios estados de la costa este durante los últimos 3 años. 2 permanecieron sin identificar. Probablemente personas sin hogar cuya desaparición nadie había reportado. Los técnicos criminalistas también descubrieron manchas de sangre en el maletero de la camioneta de García, pertenecientes a al menos 3 personas diferentes. El análisis reveló que se trataba de los sujetos 10, 15 y 16, probablemente las últimas víctimas de las que García se deshizo poco antes de su huida. La investigación del todoterreno negro observado por los vecinos permaneció imposible durante mucho tiempo. El vehículo no pudo ser encontrado. Sin embargo, a finales de abril, la policía recibió una pista inesperada. Un granjero del norte de Madrid reportó un vehículo abandonado encontrado en un bosque junto a su propiedad. Era exactamente este todoterreno, y en su interior se encontraron manchas de sangre pertenecientes al sujeto 9, la mujer que García consideraba su experimento más exitoso. Sospechamos que intentó llevarla a otro lugar, pero algo salió mal, explica Pérez. Posiblemente intentó escapar o su condición empeoró, abandonó el auto y se deshizo de ella de otra manera. Hasta julio de 2019, la investigación había obtenido pruebas de la participación de García en el secuestro y asesinato de al menos 14 personas. 3 sobrevivientes permanecieron en una instalación médica especializada, donde los médicos intentaban sacarlos del estado inducido por los preparados químicos. Sin embargo, no todos los hilos en este caso pudieron ser conectados. La identidad de los visitantes en el todoterreno negro que vinieron a García la noche del corte de energía y más tarde permaneció sin aclarar. El destino del sujeto 9, la mujer que García sacó de la casa justo antes de su huida, también permaneció desconocido.
Y lo más importante, los investigadores no pudieron determinar si García actuaba solo o tenía cómplices. Las respuestas a estas preguntas solo podían encontrarse en la mente del propio Rodrigo García, pero obtenerlas resultó no ser fácil. Tras su arresto, García se negó a declarar durante los primeros interrogatorios. Guardó absoluto silencio y permaneció con la mirada fija en un punto de la pared. Una evaluación psiquiátrica lo consideró mentalmente competente, capaz de entender la naturaleza de los cargos y participar en el proceso judicial. Pero García seguía en silencio. No era un silencio táctico por consejo de su abogado, explica Pérez. Simplemente se desconectó, como si hubiera decidido que el mundo exterior ya no merecía su atención. La única vez que García rompió su silencio fue el 14 de mayo de 2019, cuando los investigadores le mostraron fotos de 3 sujetos sobrevivientes. Miró las imágenes y una mueca de disgusto cruzó su rostro. Fracasos, todos ellos son fracasos, dijo antes de callar nuevamente. A pesar de la falta de cooperación por parte del sospechoso, las investigaciones continuaron. Los investigadores reconstruyeron metódicamente sus movimientos durante los últimos 3 años, entrevistaron a antiguos colegas y analizaron transacciones financieras. Poco a poco se formó una imagen más completa. Resultó que García recibía fondos de múltiples fuentes, además de su salario como profesor. Regularmente ingresaban en sus cuentas cantidades importantes de donantes anónimos a través de empresas offshore. Los expertos del FBI sospechaban que podrían ser pagos de individuos o organizaciones interesados en los resultados de sus experimentos. Encontramos correspondencia encriptada en uno de sus ordenadores, informa la agente especial del FBI, Carmen Kimura. García enviaba informes de progreso a alguien con el nombre en clave patrocinador. A cambio, recibía no solo dinero, sino también recomendaciones metodológicas y a veces solicitudes concretas para ciertos tipos de experimentos. Los intentos de seguir el rastro del misterioso patrocinador han sido infructuosos hasta ahora. Los mensajes pasaban por múltiples niveles de encriptación y servidores proxy en diferentes países. Sin embargo, el análisis del contenido de la correspondencia sugiere que el patrocinador poseía conocimientos fundamentados en neurofarmacología y tenía acceso a preparados experimentales. Esto fue confirmado por el análisis detallado de las sustancias encontradas en el laboratorio de García. Algunas no estaban registradas en ninguna base de datos farmacéutica y representaban versiones modificadas de medicamentos psicotrópicos conocidos. Tales modificaciones requerían equipamiento especial y experiencia que difícilmente García podría haber poseído por sí solo. A pesar de su formación, no estamos tratando con un loco solitario, sino con un sistema más complejo, sospecha la agente Kimura. García probablemente era un ejecutor, un investigador de campo que trabajaba para alguien que proporcionaba recursos y posiblemente fundamentos científicos. La teoría sobre posibles cómplices recibió confirmación adicional cuando los técnicos forenses descubrieron un logo en la parte interior de la puerta metálica en el sótano que no correspondía a ninguna empresa conocida. El símbolo representaba una figura estilizada que recordaba a un humano dentro de un rombo, así como la abreviatura RMI. Todavía no podemos descifrar esta abreviatura, dice Pérez, pero el mismo símbolo estaba grabado en algunos instrumentos del laboratorio y codificado en nombres de archivos en el ordenador de García. Paralelamente a las investigaciones sobre las actividades de García y la búsqueda de sus posibles cómplices, continuó el trabajo con las 3 víctimas sobrevivientes. Su condición mejoraba lentamente, pero el progreso era mínimo. El problema no reside solo en la influencia farmacológica, aunque esta fue sin precedentes, explica el Dr. Álvarez. Estas personas fueron sometidas a un complejo conjunto de manipulaciones psicológicas. García literalmente borró sus personalidades y las reemplazó parcialmente con constructos artificiales. Esto no es algo de lo que simplemente se pueda desintoxicar o curar. Hasta julio de 2019, el sujeto 4, Michael Dorsey, comenzó a responder a su nombre real y a reconocer a familiares en fotografías. El sujeto 13, Thomas Baker, recuperó habilidades básicas de autocuidado, pero seguía incapaz de mantener un lenguaje coherente. El sujeto 9, Sarah Klein, mostró el menor progreso, permaneciendo en un estado que los psiquiatras describieron como funcionamiento cognitivo al nivel de un niño de 2 a 3 años. Su cerebro se ha reestructurado literalmente bajo la influencia de los preparados, explica el neurofisiólogo Dr. James Cho.
Las resonancias magnéticas muestran cambios en la actividad de varias áreas cerebrales, una reorganización de conexiones neuronales. En cierto sentido, ya no son las personas que eran antes de su secuestro. En agosto de 2019, surgió una nueva pista en el caso. Un informante anónimo contactó al FBI, afirmando tener información sobre el Instituto de Medicina Regresiva, una organización que realizaba experimentos similares a los de García. Según el informante, la abreviatura RMI significaba exactamente Regressive Medicine Institute. Esta persona afirmaba que el instituto estaba financiado por un grupo de personas adineradas, muchas de las cuales habían perdido hijos y estaban obsesionadas con la idea de traerlos de vuelta, informa la agente Kimura. Pero antes de que pudiéramos organizar un encuentro para obtener información más detallada, desapareció. Los intentos de rastrear al informante resultaron infructuosos. Su correo electrónico fue creado a través de un servicio anónimo y la dirección IP cambiaba regularmente, lo que indica el uso de métodos avanzados para ocultar su identidad. El 8 de septiembre de 2019 ocurrió otro evento inesperado. Sarah Klein, el sujeto 9, fue encontrada muerta en su habitación en una clínica especializada. La causa oficial de muerte fue paro cardíaco debido a una patología congénita previamente no detectada. Sin embargo, el análisis toxicológico reveló trazas del mismo preparado experimental que García había utilizado en su sangre. ¿Cómo llegó el preparado a su organismo bajo estricta observación médica? Esta pregunta sigue sin aclararse, observa Pérez. Las cámaras de vigilancia en el pasillo de la clínica registraron la imagen borrosa de una persona con vestimenta médica que entró en la habitación de Klein 3 horas antes de su muerte. Esta persona no fue identificada entre el personal de la clínica. La muerte de Sarah Klein llevó a medidas de seguridad reforzadas alrededor de los otros 2 sobrevivientes. Fueron trasladados a una instalación médica federal cerrada con protección a nivel de testigos. En octubre de 2019 comenzó el juicio contra Rodrigo García. Se le acusó de secuestro, privación ilegal de libertad, realización de experimentos médicos ilegales, maltrato y asesinato, en total 17 cargos, cada uno de los cuales significaba cadena perpetua. García continuó su línea de comportamiento, silencio absoluto y ninguna reacción a lo que sucedía. Su abogado designado por el tribunal intentó construir la defensa sobre la base de la incapacidad mental, pero las evaluaciones psiquiátricas calificaron consistentemente al acusado como mentalmente competente. No es un loco en el sentido tradicional, explica la doctora Fisher, quien actuó como experta en el juicio. Es plenamente consciente de sus acciones, sus consecuencias y su ilegalidad. Sus experimentos fueron metódicos, bien pensados, con objetivos claros. Este no es el comportamiento de una persona en estado psicótico. El juicio duró 7 semanas. El jurado emitió un veredicto de culpable en todos los cargos el 12 de diciembre de 2010. El juez Richard Holden condenó a Rodrigo García a 17 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia ocurrió otro incidente extraño. Cuando el juez anunció la decisión, García reaccionó por primera vez durante todo el proceso, sonrió y dijo una frase que solo aquellos cerca de él escucharon: ¿creen que nos han detenido? Esto es solo el comienzo. 3 días después de la sentencia, Rodrigo García fue encontrado muerto en su celda. La causa preliminar de muerte fue insuficiencia cardíaca aguda. En la autopsia no se encontraron rastros de veneno u otras sustancias sospechosas en su cuerpo. Sin embargo, las circunstancias de su muerte se añadieron a la lista de extrañas coincidencias en este caso. A principios de 2020, el estado de las 2 víctimas sobrevivientes seguía mejorando lentamente. Michael Dorsey recuperó su habla y algunos recuerdos básicos de su vida anterior. Thomas Baker alcanzó un nivel de funcionamiento cognitivo equivalente al de un niño de 8 a 9 años. Una recuperación completa es improbable, observa con cautela el Dr. Cho, pero el progreso que han logrado ya puede considerarse un milagro médico, teniendo en cuenta lo que tuvieron que pasar. Las investigaciones sobre posibles cómplices de García y la misteriosa organización RMI continúan. El FBI ha formado un grupo de trabajo especial dedicado exclusivamente a este aspecto del caso. La agente Kimura, quien lidera el grupo, se niega a comentar sobre el estado actual de las investigaciones. La casa número 47 de la calle Olmo fue confiscada por el Estado y posteriormente demolida por decisión de la administración municipal. En su lugar se planea la construcción de un parque memorial en recuerdo de las víctimas. Los vecinos cuya vigilancia finalmente llevó a la exposición de García todavía tienen sentimientos encontrados. Vivimos 3 años junto a un monstruo, dice Elizabeth Horn. Escuchábamos los gritos de sus víctimas cada noche y no pudimos hacer nada hasta que fue demasiado tarde para muchos de ellos. Ese sentimiento nunca nos abandonará.
En septiembre de 2020, casi un año después de completar la investigación principal, un trabajador que instalaba cables en una zona boscosa a 30 millas de Silver Spring descubrió un búnker abandonado. Dentro había equipamiento idéntico al identificado en el laboratorio de García, así como varias jaulas vacías. En la pared estaba pintado el mismo símbolo, un humano dentro de un rombo y las letras R. El búnker estaba completamente vacío, cuidadosamente limpiado, no se pudieron encontrar huellas dactilares, ADN u otros rastros. Los expertos sospechaban que el espacio no había sido utilizado durante varios meses. Creemos que este era un lugar alternativo para los experimentos de García o de sus cómplices, dijo un representante del FBI en un breve informe. Las investigaciones continúan. Los cuerpos de 4 presuntas víctimas de García todavía no han sido encontrados, incluido el de una mujer que sacó de la casa justo antes de su huida. La identidad de la persona que visitó a Sarah Klein antes de su muerte y que se parecía a un médico no ha sido establecida. El misterio del patrocinador y la posible organización detrás de los experimentos de García sigue sin resolverse. Los residentes de la calle Olmo escuchan llanto por las noches, pero a veces, confiesa James White, le parece que esos sonidos todavía resuenan en algún lugar en la distancia.